Hola, queridos amigos. Hoy veremos el interrogatorio a Alfred Rosenberg, uno de los primeros miembros del Partido Nacional Socialista y autor del mito del siglo XX. Puede decir su nombre completo. Alfred Rosenberg. Repite conmigo este juramento. Juro ante Dios, el Todopoderoso y que todo lo ve, que digo la pura verdad y que no ocultaré ni añadiré nada. Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, das alles sieht, dass ich die reine Wahrheit sage und dass ich nichts verheimlichen oder hinzufügen werde. Señor Rosenberg, por favor, explique al tribunal su historia personal. Nací el 12 de enero de 1893 en Revel, Estonia. Después de terminar el bachillerato aquí, empecé a estudiar arquitectura en el Instituto de Tecnología de Riga en otoño de 1910. Al acercarse el Frente Germano-Ruso en 1915, el Instituto de Tecnología, incluidos profesores y estudiantes, fue evacuado a Moscú y allí, en la capital rusa, continué mis estudios. A finales de enero o principios de febrero de 1918 terminé mis estudios, recibiendo el diploma de ingeniero arquitecto, y regresé a mi ciudad natal. Cuando las tropas alemanas entraron en Revel, intenté alistarme como voluntario en el ejército alemán, pero como era ciudadano de un país ocupado, no me aceptaron sin una recomendación especial. Como en el futuro no quería vivir entre las fronteras de varios países, intenté llegar a Alemania. Para los alemanes bálticos, a pesar de su lealtad al Estado ruso, la cultura alemana era su hogar intelectual, y la experiencia que había adquirido en Rusia reforzó mi determinación de hacer todo lo que estuviera en mi mano para evitar que el movimiento político en Alemania se deslizara hacia el bolchevismo. Estoy convencido de que este movimiento en Alemania, debido a la estructura inestable del sistema del Reich alemán, significaba un gran desastre. A finales de noviembre de 1918 fui a Berlín y de allí a Múnich. De hecho, quería dedicarme a la profesión de arquitecto, pero en Múnich conocí a gente que pensaba como yo y me convertí en miembro del consejo de redacción de un semanario que entonces tenía su sede en Múnich. Entré a trabajar en este semanario en enero de 1918 y desde entonces continué mi labor literaria. Allí, en Múnich, viví el desarrollo del movimiento político hasta la República Soviética de 1919 y su derrocamiento. Ha mencionado a Alemania como su patria intelectual. ¿Podría decir al tribunal qué obras y qué eruditos le influyeron a favor de una mentalidad alemana? Además de mis intereses inmediatos por la arquitectura y el dibujo, desde niño había seguido las ciencias históricas y filosóficas, por lo que, naturalmente, busqué instintivamente leer a Goethe, Herder y Fichte para desarrollarme intelectualmente en esas direcciones. Al mismo tiempo, me influyeron las ideas sociales de Charles Dickens, Carlyle y, en relación con América, Emerson. Continué estas enseñanzas en Riga y, naturalmente, exalté por encima de todos a Kant y Schopenhauer y, sobre todo, me dediqué al estudio de la filosofía india y las correspondientes escuelas de pensamiento. Más tarde, por supuesto, estudié a los eminentes historiadores europeos de la historia de la civilización, Burckhardt y Rode, Ranke y Treitschke, Mommsen y Schlieffen. Finalmente, en Múnich empecé a estudiar con más detalle la biología moderna. Usted ha mencionado a menudo la realización de una idea en el curso de sus discursos. ¿Le influyó Goethe? Sí, desde luego, ver la idea, ver el mundo como su encarnación, se remonta a Goethe. El tribunal, como comprenderá, quiere que se limite a su propia filosofía y no a los orígenes de esas filosofías, porque se está refiriendo a cuestiones filosóficas en general. ¿Cómo llegó a ver al NSDAP y a Hitler en Múnich? En mayo de 1919, el editor de la revista que he mencionado recibió la visita de un hombre llamado Anton Drexler, que se presentó como presidente del recién fundado Partido Obrero Alemán. Se declaró partidario de ideas similares a las expresadas por nuestra revista, y a partir de ese momento inicié vínculos con un grupo muy pequeño de trabajadores alemanes que se había formado en Múnich. Aquel otoño de 1919 también conocí a Hitler. ¿Cuándo te uniste a Hitler? Bueno, entonces mantuve conversaciones serias con Hitler y en aquella ocasión me di cuenta de su amplia visión de la situación europea en general. Dijo que, en su opinión, Europa se encontraba entonces en una crisis social y política como no había existido desde la caída del antiguo Imperio Romano. Dijo que en esta esfera había lugares de agitación por todas partes y que personalmente estaba ansioso por obtener una imagen clara desde el punto de vista del Renacimiento alemán en las condiciones expresadas. Posteriormente, escuché algunos de los primeros discursos de Hitler, pronunciados en pequeños mítines de 40 a 50 participantes,
Creía, sobre todo, que un soldado que había estado en el frente y había cumplido modestamente con su deber durante 4 años, tenía ahora derecho a hablar. A finales de 1919 me afilié al partido, no antes que Hitler, como se afirma aquí, sino más tarde. En este partido original se me asignó el número de afiliación 625. No participé en la elaboración del programa del partido. Sin embargo, estuve presente cuando el programa del partido fue leído y comentado por Hitler el 24 de febrero de 1920. Entonces presentaste una justificación del programa del partido y probablemente querías resolver los problemas relacionados con la crisis social y política. ¿Cuál era para usted la solución? En respuesta a varias preguntas sobre los 25 puntos del programa, a finales de 1922 escribí un comentario que fue leído en fragmentos al tribunal. Nuestra actitud general, en aquel momento, podría resumirse como sigue. La revolución tecnológica del siglo XIX tuvo ciertas consecuencias sociales y políticas. La industrialización y la búsqueda de una vida lucrativa crearon el Estado industrial y las megaciudades con todo su atraso y alienación de la naturaleza y la historia. A principios de siglo, muchas personas que querían reivindicar su patria y su historia rechazaron ese movimiento unidireccional. El renacimiento de la tradición, las canciones populares y el folclore del pasado surgió con el movimiento juvenil de la época. Las obras artísticas de, por ejemplo, el profesor Schulze-Naumburg y algunos poetas fueron una protesta característica contra este paso unilateral del tiempo, y aquí el nacionalsocialismo trató de asentarse, con la plena conciencia de que era un movimiento moderno y no un movimiento de sentimentalismo retrospectivo. Se asoció al movimiento social de Stoker y al movimiento nacional de Schorener en Austria, sin utilizarlos en su conjunto como modelo. Debo añadir que me parece que el nombre nacionalsocialismo se originó en los Sudetes y que se fundó un pequeño partido laborista alemán con el nombre de Partido Laborista Alemán Nacionalsocialista. Si se me permite decirlo, lo que finalmente nos hizo llamarnos esencialmente nacionalsocialistas, se darán cuenta de que durante estos 3 meses la Fiscalía presentó muchas cosas terribles, pero no se dijo nada sobre el nacionalsocialismo. Fuimos entonces conscientes del hecho de que había 2 campos hostiles en Alemania, de que millones de alemanes dignos lucharon en ambos campos, y nos encontrábamos ante el problema de qué era lo que podía ser aceptable para ambos campos desde el punto de vista de la unidad nacional y qué impedía el entendimiento mutuo entre los 2 campos. En resumen, tanto entonces como más tarde, explicamos al bando del proletariado que aunque el conflicto de clases seguía siendo un factor de la vida social y política, al mismo tiempo, como base ideológica y máxima permanente, significaba la eterna desunión de la nación. La dirección del movimiento por la reconciliación social o de cualquier tipo de conflicto social por parte del Centro Internacional era el segundo obstáculo decisivo para la armonía social. En conjunto, sin embargo, el llamamiento a la justicia social formulado por los trabajadores estaba justificado, era honorable y necesario. En cuanto a la burguesía, creímos poder establecer que en ciertos casos la casta reaccionaria de círculos privilegiados y prejuiciosos trabajaba en detrimento de los intereses del pueblo, y en segundo lugar, que en ciertos casos la representación de los intereses nacionales no debía basarse en privilegios. Por el contrario, la exigencia de unidad nacional y de una representación honorable era la actitud correcta por su parte. De ahí surgieron las ideas que Hitler... Doctor Thoma, intenta limitar al testigo a los cargos que se le imputan. Los cargos contra los acusados no son que estaban tratando de restaurar Alemania, pero que usaron esta recuperación para atacar hacia afuera, razas y naciones hacia afuera. Entonces debo preguntar al acusado cómo respondería a la acusación de que el nacionalsocialismo predicaba una raza superior. Sé que este problema es el quid de la acusación, y me doy cuenta de que en el presente, a la luz de una serie de terribles incidentes, se sacan automáticamente conclusiones sobre el pasado y el origen de la llamada ciencia racial. Sin embargo, estoy seguro de que es crucial a la hora de juzgar este problema saber exactamente de qué estamos hablando. Nunca he oído la palabra raza superior con tanta frecuencia como en esta sala. Que yo sepa, no la menciono ni la utilizo en ninguno de mis escritos. He vuelto a hojear mis Schriften, Unreden, y no he encontrado la palabra. Solo hablé una vez de los superhumanos mencionados por Homero, y encontré una cita de un autor británico que escribió sobre la vida de Lord Kitchener, diciendo que el inglés que conquistó el mundo se confirmó como un superhumano.
Luego encontré la palabra raza superior en la obra del etnógrafo estadounidense Madison Grant y del etnógrafo francés Lapouge. Sin embargo, reconozco, y no solo reconozco, sino que reconozco categóricamente, que la palabra sobrehumano llamó mi atención sobre todo en el curso de mi trabajo como ministro para el Este, y muy desagradablemente, cuando fue utilizado por una serie de líderes de la administración en el Este. Probablemente, cuando lleguemos a la cuestión del Este, podré volver a hablar sobre el tema en detalle y expondré qué posición adopté con respecto a estas afirmaciones que llamaron mi atención. En principio, sin embargo, estaba convencido de que la etnografía no era ante todo un invento del movimiento nacionalsocialista, sino un descubrimiento biológico fruto de 400 años de investigación europea. Las leyes de la herencia descubiertas en la década de 1860, redescubiertas unas décadas más tarde, nos proporcionaron una comprensión de la historia aún más profunda que muchas teorías anteriores. Según Raso. Ahora quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Creía usted que el llamado problema judío en Europa podría resolverse si el último judío abandonará el continente europeo? En aquel momento, usted dijo que era una cuestión discutible si tal programa se llevaría a cabo en 5, 10 o 20 años. Se trataba, en primer lugar, de una cuestión de posibilidades de transporte, y en aquel momento usted pensó que era oportuno plantear tal cuestión al Comité Internacional. ¿Cómo y por qué llegó a esa conclusión? Es decir, ¿cómo pensó que la expulsión del último judío resolvía el problema? Para cumplir con la voluntad del tribunal, no deseo hacer una larga exposición de mis puntos de vista como surgidos de mi estudio de la historia. No me refiero solo al estudio de obras antisemitas, sino también de los propios historiadores judíos. Me parece que después de la época de amplia emancipación durante los movimientos nacionales del siglo XIX, una parte importante de la nación judía también buscó su propio camino de regreso a sus tradiciones y naturaleza, y se separó cada vez más conscientemente del resto de la nación. Este fue un problema que se debatió en muchos congresos internacionales, en particular por Buber, uno de los líderes espirituales de la judería europea, quien declaró que los judíos debían regresar al suelo de Asia, ya que sólo allí podían encontrarse las raíces de la sangre judía y el carácter nacional judío. Pero mi actitud más radical en la esfera política procedía en parte de mis observaciones y experiencias en Rusia y en parte de mis experiencias posteriores en Alemania, que parecían confirmar especialmente su extrañeza. No podía aceptar que, mientras los soldados alemanes regresaban del frente, fueran recibidos por un profesor universitario judío que les explicaba que los soldados alemanes morían en un campo de deshonor. No podía darme cuenta de que la falta de tacto llegara tan lejos. Si hubiera sido una reacción aislada, se podría decir que el hombre estaba equivocado, pero a lo largo de 14 años se hizo evidente que era precisamente la expresión de una tendencia directamente hostil. Señor Rosenberg, creo que también deberíamos discutir el hecho de que la oposición se debió en parte a la controversia provocada por ciertos artículos periodísticos nacionalsocialistas. Las declaraciones del bando contrario, tal y como aparecieron continuamente en el transcurso de estos 14 años, en parte ya habían aparecido antes del surgimiento del movimiento nacionalsocialista. Después de todo, los incidentes de la República Soviética en Múnich y en Hungría tuvieron lugar mucho antes de la forma que tenía el movimiento nacionalsocialista de ganar influencia. Señor Rosenberg, ¿qué dice del hecho de que en la Primera Guerra Mundial murieran 12.000 judíos en el frente? Por supuesto, siempre fui consciente del hecho de que muchos ciudadanos judeo-alemanes se asimilaron al entorno alemán y de que se produjeron muchos casos trágicos individuales durante este desarrollo. Sin embargo, en general, esto no afectó a todo el movimiento social y político, porque especialmente los principales periódicos de los llamados partidos democráticos se dieron cuenta del creciente desempleo en Alemania y sugirieron que los alemanes emigraran a las colonias francesas, a Argentina y a China. Hombres judíos influyentes y el presidente del Partido Democrático sugirieron 3 veces abiertamente que, en vista del creciente desempleo, los alemanes debían ser deportados a África y Asia. Al fin y al cabo, durante esos 14 años, tantos alemanes fueron expulsados de Polonia a Alemania por ser judíos, y la Sociedad de Naciones no tomó medidas eficaces en favor de las minorías contra semejante incumplimiento del pacto. Señor Rosenberg, usted era el jefe del Departamento de Política Exterior del partido. ¿Cuál era su función? La Oficina de Política Exterior del partido
se fundó en 1933. Tras llegar al poder, muchos extranjeros vinieron a Alemania para informarse sobre el origen y la naturaleza del Partido Nacional Socialista. Con el fin de crear un centro de información para el partido, el Führer me nombró director de esta oficina. Como ya he dicho, la tarea de la dirección consistía en recibir a los extranjeros que se interesaban por estos problemas, proporcionarles información, remitirlos a las organizaciones del partido y del Estado adecuadas si estaban interesados en el Frente Laborista, el problema de la juventud, la ayuda invernal, etc. También nos interesaba preparar las primeras propuestas concretas que se nos hacían en materia de comercio exterior y, si merecían apoyo, transmitirlas a los departamentos competentes del gobierno. Además, estudiábamos la prensa extranjera para tener buenos archivos para futuros trabajos de investigación y para informar a la dirección del partido con breves extractos políticamente relevantes de la prensa extranjera. Entre otras cosas, se me acusa de escribir artículos para la prensa de Hearst. Por invitación de la redacción de Hearst, escribí 5 o 6 artículos en 1933 o 1934, pero, tras reunirme con Hearst durante solo 20 minutos en Nauheim, no volví a verle. Solo me enteré de que el consejo editorial de Hearst había tenido grandes dificultades por haberme mostrado su favor al publicar mis declaraciones poco favorecedoras. Como responsable de política exterior, ¿tomó a veces medidas políticas formales? En los documentos que están aquí, los documentos número 003 PS, 004 PS y 007 PS, se discutieron y presentaron las actividades de la Oficina de Política Exterior. Y con respecto a estas actividades, debo dar al tribunal un breve resumen y leer mis documentos. Pero quiero que me digas qué medidas tomaste como responsable de política exterior para alcanzar un acuerdo positivo entre las naciones europeas. Adolf Hitler me convocó a una reunión en Bamberg, creo que en 1927, en la que declaró que su convicción en política exterior era que al menos algunas naciones no podían estar directamente interesadas en la completa extinción de Europa Central. Por ciertas naciones, se refería en particular a Inglaterra e Italia. Después de estar totalmente de acuerdo con él, intenté encontrar la manera de comprenderlo a través de contactos personales. Tuve frecuentes contactos con oficiales del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Británicas. Invitado por ellos, visité Londres en 1931 y mantuve conversaciones puramente informales con varias personalidades británicas. Y cuando, en 1932, en una reunión de la Real Academia en Roma, se debatió el tema Europa, se me brindó la oportunidad de intervenir y de pronunciar un discurso sobre este problema, en el que expliqué que el desarrollo de los últimos siglos había estado determinado principalmente por 4 naciones y estados: Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Señalé que, por encima de todo, estos 4 deben definir sus intereses vitales para que, hombro con hombro, defiendan el antiguo y honorable continente europeo y sus tradiciones. Me parecía que estas 4 raíces nacionales de la rica cultura europea representaban un patrimonio histórico y político. Extractos de mi discurso han sido publicados y, con permiso, traducidos para el tribunal. El último día de la conferencia, el ex embajador británico en Italia, Sir Renel Rodd, vino a verme y me dijo que acababa de dejar a Mussolini, quien le había dicho que yo, Rosenberg, había pronunciado las palabras más importantes de la conferencia. Señor Rosenberg, por favor, ¿puedo pedirle que sea más breve? En mayo de 1933 estuve de nuevo en Londres, esta vez por orden personal de Hitler. Visité a varios ministros británicos, cuyos nombres no vienen al caso aquí, y de nuevo intenté comprender el repentino y extraño desarrollo de Alemania. Mi acogida fue más bien moderada, y se produjeron una serie de incidentes que demostraron que el sentimiento se había disipado. Pero esto no me impidió mantener contactos personales e invitar más tarde a Alemania a un gran número de personalidades británicas. No entraba dentro de mi cometido hacerlo. Por favor, responde a la pregunta. ¿Cómo conociste a Quisling? Conocí a Quisling en 1933, cuando me visitó, y mantuvimos una conversación de 20 minutos. Posteriormente, mi ayudante, que estaba interesado en la cultura escandinava y había escrito libros sobre ella, mantuvo correspondencia con Quisling. Pasaron 6 años antes de que volviera a ver a Quisling y no intervine en modo alguno en la situación política noruega ni en el movimiento de Quisling hasta su visita a mí en junio de 1939, cuando las tensiones en Europa iban en aumento, y él expresó sus temores sobre la situación en Noruega en caso de conflicto. Dijo que en tal caso era de temer que Noruega fuera incapaz de permanecer neutral,
y que su país natal podría ser ocupado desde el norte por tropas soviéticas y desde el sur por tropas de las potencias occidentales, y que consideraba estas cosas con gran ansiedad. Mi jefe de Estado Mayor redactó una nota sobre sus temores y luego se la envió al doctor Lammers como se suponía que debía hacer. ¿Cuándo fue eso? Esto ocurrió en junio de 1939. Posteriormente, Quisling pidió a uno de mis asistentes que le ayudara a apoyar el entendimiento mutuo germano-noruego y especialmente a familiarizar a su partido con la organización propagandística de nuestro movimiento de partidos. Posteriormente, a principios de agosto, creo que había 25 noruegos aquí en nuestra escuela de formación con el fin de formarse en este trabajo de propaganda y luego regresaron a casa. ¿Qué se les enseñó a hacer y cómo? No los vi, ni hablé con ellos individualmente. Recibieron formación para llevar a cabo una propaganda más eficaz y sobre cómo está estructurada la organización del partido en Alemania en este campo. Prometimos ayudarles en este campo. De repente, tras el estallido de la guerra, o poco antes, no recuerdo exactamente, Hagelin, un conocido de Quisling, acudió a mí con preocupaciones similares a las expresadas por Quisling. Tras el estallido de la guerra, el ayudante de Quisling informó de diversos detalles sobre las actividades de las potencias occidentales en Noruega. Finalmente, en diciembre de 1939, Quisling llegó a Berlín con la declaración de que, basándose en información precisa, sabía que el gobierno noruego ahora solo aparentaba ser neutral, y que de hecho se había acordado prácticamente que Noruega renunciaría a la neutralidad. El propio Quisling había sido anteriormente ministro de guerra en Noruega, y por lo tanto, debía tener información precisa sobre esas cosas. De acuerdo con mi deber como ciudadano alemán, recomendé al Führer que escuchara a Quisling. El Führer recibió posteriormente a Quisling en 2 ocasiones, y al mismo tiempo Quisling, con su ayudante Hagelin, visitó el cuartel general de la flota y le dio la misma información. Después hablé una vez con Roder, y él también recomendó que el Führer escuchara el informe de Quisling. Entonces, ¿usted personalmente solo entregó los informes que Quisling le entregó? Sí, me gustaría subrayar que, aunque Quisling me visitó, yo no estuve implicado en este asunto. No estuve implicado en estos asuntos políticos durante 6 años. Naturalmente, consideré que era mi deber transmitir al Führer informes que, de ser ciertos, constituían una tremenda amenaza militar para Alemania, y también tomar notas, e informar al Führer sobre cosas que Quisling me comunicó oralmente, a saber, su plan de hacer cambios políticos en Noruega y luego pedir apoyo alemán. Entonces, no sé, este desarrollo fue descrito en tales documentos de la Fiscalía con palabras que lo expresan más exactamente de lo que yo puedo resumirlo. En el documento número 4 PS, mi jefe de Estado Mayor hizo un breve resumen de los 1 o 2 meses posteriores a la Operación Noruega. A este respecto, solo tengo una pregunta más. ¿Le convocó Hitler alguna vez para asistir a reuniones de política exterior o militar como jefe del Departamento de Política Exterior del partido? El Führer distinguía estrictamente entre la política exterior oficial y la siguiente. Sobre la iniciativa o propuesta que se me dirigía desde el exterior, creo que todos los documentos demuestran que nunca me pidió que participara en ninguna reunión relativa a la política exterior o a los preparativos militares. Entonces nunca te presentaste voluntario para operaciones contra Austria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia, etc. Señor presidente, voy a dirigirme desde mi caso. Martes 16 de abril de 1946, sesión matinal. Herr Rosenberg, usted fue nombrado oficialmente por el Führer para supervisar toda la preparación intelectual e ideológica del NSDAP y de todas sus organizaciones afiliadas. ¿Influyó en alguna medida en la elaboración de leyes nacionales en calidad de tal? El Führer me dijo una vez a este respecto, y me explicó que en la dirección de un gran movimiento y de un Estado se tienen en cuenta 3 factores. Hay, por ejemplo, personas que por naturaleza consideran que deben tratar fundamentalmente los problemas emergentes mediante la contemplación y luego las conferencias. Luego está la dirección, es decir, él mismo. Por último, están las personas cuya tarea consiste en trasladar los problemas seleccionados a la práctica en las esferas social, política y económica mediante el trabajo duro. Así fue como definió inicialmente su tarea, y me confió la supervisión de los preparativos con la intención de esperar de mí una actitud constructiva, debido a mi conocimiento del movimiento. Los poderes ejecutivo y legislativo estaban en manos de los respectivos ministerios, es decir, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Propaganda del Reich,
y la representación general del partido estaba en manos de la Cancillería del partido. La Cancillería del partido a veces me pedía que definiera mi posición sobre un tema, pero no necesariamente tenía en cuenta mis opiniones. Señor Rosenberg, ¿tuvo usted alguna influencia en la política escolar nacionalsocialista? Yo no tenía ninguna influencia directa en la política escolar. El sistema escolar era asunto del Ministerio de Educación del Reich. La organización real de las escuelas no se mezclaba con la formación del partido, y la organización de las universidades. La tarea del ministerio se refería a este problema. ¿Había instituciones educativas nacionalsocialistas? ¿Puede decirme qué tipo de instituciones eran y cuál era su función al respecto? Las llamadas instituciones nacionalsocialistas eran organismos especiales bajo la dirección y orientación del Ministerio de Educación y del Reichsführer Himmler, con el fin de formar una clase excepcionalmente disciplinada. Y las inspecciones de estas instituciones educativas estaban en manos de un jefe especial de las SS adscrito al Ministerio de Educación. Señor Rosenberg, a usted también se le acusa de persecución religiosa, especialmente tal como se expresa en su Der Mythos des 20. Jahrhunderts. ¿Reconoce que a veces ha sido demasiado duro con la Iglesia? Por supuesto, admito que en lo que respecta a los credos con fundamento histórico, yo proclamaba duros juicios personales. A este respecto, subrayo en la introducción de mi libro que lo describí como una obra que trataba de asuntos personales. En segundo lugar, que el libro no estaba dirigido contra los elementos religiosos de la sociedad, como puede verse en la cita de la página 125 del libro documental, parte 1. Y en tercer lugar, que yo rechazaba la política de abandonar la Iglesia, como puede verse en el libro documental, parte 1, página 122, y también rechazaba la influencia política del Estado sobre las opiniones puramente religiosas, lo que también se expresa claramente en este libro. Además, rechacé muchas ofertas para traducir mi libro a lenguas extranjeras. Solo una vez me presentaron una traducción al japonés, aunque no recuerdo haber dado mi aprobación a la traducción. Señor Rosenberg, usted no tenía formación teológica. ¿No le pareció que se equivocaba en algunos de sus juicios sobre cuestiones teológicas? Naturalmente, nunca supuse que este libro, que trataba muchos problemas, no contuviera errores. Recibí críticas, pude hacerlo, e hice ciertas correcciones, pero algunos de los ataques no los consideré justificados y pensé que más adelante revisaría definitivamente la obra, que por supuesto también contenía comentarios políticos. ¿Ha utilizado alguna vez a la policía estatal contra sus oponentes en teología y ciencia? No. Quiero declarar aquí que esta obra se publicó 2 años antes de que se le diera el poder, y que naturalmente estaba abierta a la crítica por todos lados, pero que la crítica principal surgió después de la recepción de las autoridades. He respondido a estos ataques con 2 panfletos, pero nunca he recurrido a la policía para reprimirlos o procesar a sus autores. Señor Rosenberg, había una oficina en la Reichssicherheitshauptamt para perseguir a las iglesias políticas. ¿Tenía usted alguna relación con esta oficina? Yo solo sabía que mi colaborador estaba en contacto con muchos departamentos del partido en cuestiones de política, y por supuesto también estaba en contacto con las SS. De él recibí muchas circulares de las autoridades eclesiásticas, cartas pastorales, circulares de la reunión de obispos de Fulda y muchas otras. No me llamó la atención ninguna detención de líderes eclesiásticos, aunque por supuesto, más tarde, descubrí que durante la guerra muchos monasterios fueron confiscados como por razones de Estado, por lo que nunca pude entender los detalles de los motivos políticos aducidos. Debo mencionar que en 1935 el obispo envió una carta oficial al jefe administrativo de su provincia, pidiéndole que me prohibiera pronunciar discursos en esa ciudad. Esto, por supuesto, no sirvió de nada. Sin embargo, ese eclesiástico no sufrió ningún daño, ni por mi parte, ni por la de nadie. ¿Cuál era su actitud hacia las iglesias del Ministerio del Territorio Oriental? Tras la entrada de las tropas alemanas en los territorios orientales, la propia Wehrmacht autorizó la práctica del culto religioso. Cuando fui nombrado ministro para el Este, sancioné legalmente esta práctica aprobando un edicto especial sobre la tolerancia eclesiástica a finales de diciembre de 1941. El jefe de la Cancillería del partido, Bormann, encontró con el tiempo en usted una oposición aún más aguda. Podría decirse que la enemistad entre usted y Bormann se debía a que en cuestiones eclesiásticas usted era más tolerante que el propio Bormann. Es difícil decir qué razones jugaron un papel aquí. De que la hostilidad fuera tan profunda como finalmente resultó ser, especialmente en lo referente a los problemas orientales, me di cuenta más tarde,
mucho más tarde. Por supuesto, admito sin reservas que existía un amplio movimiento de muchos temperamentos y muchos puntos de vista, y no excluía para mí los defectos y errores que otros pudieran criticar. No creía que las diferencias de opinión pudieran desembocar en una hostilidad de tales proporciones que tuviera el efecto de socavar la posición oficial del adversario. En el Tercer Reich, los servicios religiosos que existían, los servicios dominicales regulares, etc., ¿estaban restringidos de alguna manera? No puedo decírselo ahora. Por lo que yo sé, los servicios religiosos nunca estuvieron completamente prohibidos en toda Alemania. Me dirijo ahora al Einsatzstab. Le daré el documento 101 PS que resume las cuestiones esenciales, y le remito en particular al documento número FA1. ¿Cómo tuvo lugar la creación del Einsatzstab Rosenberg? La acusación afirma que se trataba de un plan deliberado para saquear los tesoros culturales de otras naciones. En realidad, la verdad fue la siguiente. Estábamos ante una situación sin precedentes. Un colega mío que acompañaba a la delegación de prensa comentó cuando las tropas alemanas estaban entrando en París que los parisinos habían regresado prácticamente todos excepto la población judía, lo que significaba que todas las organizaciones e instituciones de esta categoría de propiedad permanecían vacías, al igual que los pisos y fincas de las principales personalidades, es decir, abandonadas. Sugirió que se hiciera un estudio de la propiedad, los archivos y la correspondencia. Informé del asunto al Führer y le pregunté si aprobaba la realización de tal propuesta. Mi carta al Führer me fue presentada durante el interrogatorio preliminar, pero no fue presentada por la acusación al tribunal. Por lo tanto, aunque la prueba documental de la causa de toda la acción está en la mano, la Fiscalía sigue manteniendo la acusación de un plan premeditado. La orden del Führer fue aprobada a principios de julio de 1940, y dado que en muchas fincas se encontraron en estado amenazado un gran número de objetos de arte, además de archivos, el Führer ordenó su conservación y transporte al Reich alemán. ¿Sabes algo sobre en qué procedimientos legales creía Hitler cuando tomó estas medidas? Sí, y admito... Un momento. No entiendo lo que ha dicho. Ha dicho que hizo una oferta al Führer y que su carta confirma dicha oferta, y que la Fiscalía retiene estas pruebas. ¿Es eso lo que ha dicho? Responda a la pregunta. Está sugiriendo que está ocultando pruebas de su oferta hecha al Führer de un plan para confiscar propiedades judías de Francia. No quiero decir oculta, pero solo digo que no fue admitida, aunque me la mostraron en la vista preliminar. Señor presidente, permítame añadir algunos detalles. Quiero señalar que he indicado continuamente en mis recursos que la carta estaba disponible porque fue presentada al acusado Rosenberg en la vista preliminar. ¿Han hecho alguna moción para presentar el documento? Sí, señor presidente. Muy bien. Ahora puede proceder. Por supuesto, estaba claro que nos enfrentábamos a un problema inusual, y por esta razón no hablé con la administración militar, sino que me dirigí directamente al Führer para conocer su opinión. Pero me parece evidente el hecho de que estábamos interesados en iniciar una investigación histórica sobre hasta qué punto, en los últimos años o décadas, diversas organizaciones habían participado en las actividades que aquí se discuten como la destrucción del mundo. En segundo lugar, cuántas personas destacadas, individualmente, habían tomado parte en ello. Y en tercer lugar, recordé que muchas obras de arte que en el pasado habían sido sacadas de Alemania no habían sido devueltas a Alemania durante muchas décadas. Por último, pienso en una medida que de 1914 a 1918 fue reconocida por los aliados como no contraria al Convenio de La Haya. En ese período, a los ciudadanos alemanes de una determinada categoría, se trataba de alemanes de raza en el extranjero, en países extranjeros, también en territorio alemán ocupado, es decir, en las colonias, se les confiscaron sus bienes y posteriormente se les quitaron sin indemnización hasta un total de 25,000 millones de marcos del Reich. En la paz dictada en Versalles, Alemania, además se comprometió a proporcionar seguridad a estos alemanes desposeídos y creó un fondo especial. El fiscal jefe francés declaró en el juicio que el Tratado de Versalles se basaba en la Convención de La Haya. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que una medida contra una categoría muy limitada de ciudadanos, en medio de medidas urgentes de guerra, con el debido respeto a la propiedad privada y pública, parecía justificada. Durante la audiencia preliminar, también se me preguntó sobre las hipótesis jurídicas y empecé a señalarlas, pero se me interrumpió con la observación de que no tocábamos el tema ahora. La transcripción de este interrogatorio, que fue presentada por la Fiscalía francesa, contiene la observación que supuestamente dije. Señor Rosenberg, usted sabía que Hitler y Göring
estaban desviando algunos objetos de arte que habían sido confiscados en Francia. ¿Qué papel desempeñó usted en este asunto? Como se desprende de la información facilitada por el mariscal de campo Keitel, en principio el Führer indicó, basándose en la orden del Führer, que se reservaba para su disposición estas obras y cualquier decisión derivada de ello. No quiero discutir en modo alguno que espero, al menos, que la mayoría de estos objetos permanecieran en Alemania, sobre todo porque, con el paso del tiempo, muchos objetos culturales alemanes fueron bombardeados con especial dureza por Occidente. Estas obras de arte se conservarían para posteriores negociaciones. Cuando el Reichsmarschall Göring, que por directriz del Führer en particular apoyaba el trabajo del Einsatzstab, asignó algunas de estas obras de arte para su colección, me sentí, debo decir francamente, como consta en el acta, un poco preocupado, porque en virtud de esta asignación tenía una cierta responsabilidad bajo mi nombre en la confiscación general de objetos culturales y artísticos, y por lo tanto estaba obligado a catalogarlos completamente y mantenerlos disponibles para negociaciones o decisiones. Por lo tanto, ordené a mi adjunto que confeccionara una lista completa de, posiblemente, aquellas cosas que el Reichsmarschall, con la aprobación del Führer, había reservado para su colección. Sabía que el mariscal Göring tenía la intención de transferir su colección al Reich alemán y no legarla en privado. También hay un desafortunado error en la transcripción del interrogatorio que fue presentada y leída sobre este punto por la acusación francesa. Dice que yo estaba molesto porque el Reichsmarschall Göring se había apropiado de estas obras de arte. En alemán, el término entwendet significa tomar algo ilegalmente. Sin embargo, lo que yo dije fue verwendet, que tiene un significado diferente. ¿Fue usted miembro de las SA o de las SS? No, no pertenecí ni a las SA ni a las SS. ¿Nunca vistió un uniforme de las SS? No. ¿Sabías algo de los campos de concentración? Sí. Esta pregunta, por supuesto, se la hacían a todo el mundo, y de hecho tuve conocimiento de la existencia de campos de concentración en 1933. Pero aunque esto pueda parecer repetitivo, debo decir al mismo tiempo que solo conocía los nombres de dos campos de concentración, Oranienburg y Dachau. Cuando me explicaron estas instituciones, me informaron, entre otras cosas, de que en un campo de concentración había habido 800 funcionarios comunistas cuyas condenas anteriores habían ascendido a 4 años de prisión o penas parciales de prisión. En vista de que esto se debía a una revolución completa, y aunque tenían una base legal, seguían siendo revolucionarios, consideré aceptable que el nuevo Estado aplicara durante algún tiempo la prisión preventiva para las personas hostiles. Pero al mismo tiempo vi y oí cómo nuestros oponentes más fuertes, contra los que tampoco se presentaron cargos penales, fueron tratados generosamente, que por ejemplo nuestro oponente más fuerte, el ministro prusiano Sievering, fue enviado a la jubilación con una pensión completa, y consideré esta actitud nacionalsocialista. Por lo tanto, creía que estas medidas eran política y nacionalmente necesarias, y estaba convencido de ello. ¿Participó en la evacuación de judíos de Alemania? Probablemente añadiré una cosa. No visité ningún campo de concentración real, ni Dachau, ni ningún otro. Un día, esto fue en 1938, le pregunté a Himmler cuál era la situación en los campos de concentración, y le dije que en la prensa extranjera se oían todo tipo de relatos despectivos de atrocidades. Himmler me dijo: ¿por qué no vienes a Dachau y ves las cosas por ti mismo? Allí tenemos una piscina, tenemos instalaciones sanitarias. No visité este campo porque, si de verdad ocurría algo inadecuado, probablemente Himmler, al ser preguntado de antemano, no me lo habría mostrado. Por otra parte, me abstuve de ir por razones de buen gusto. Simplemente no quería ver a personas que habían sido privadas de su libertad, pero pensé que una conversación así con Himmler le informaría de que circulaban tales rumores. La segunda vez, más tarde, sin embargo, no puedo decir si fue antes o después del estallido de la guerra, el propio Himmler me habló de la cuestión de los llamados testigos de Jehová, es decir, de una cuestión que también se acusa de persecución religiosa. Himmler se limitó a decirme que era del todo imposible plantear objeciones religiosas, dada la situación en el Reich, que llevaba a consecuencias imprevisibles. Y continuó diciendo que a menudo había hablado personalmente con estos prisioneros para comprenderlos y convencerlos. Sin embargo, esto, dijo, era imposible porque le responderían todas las preguntas con citas de la Biblia que se habían aprendido de memoria, para que no se pudiera hacer nada al respecto. De esta declaración de Himmler deduje que, puesto que me había contado semejante historia,
era imposible que hubiera planeado o llevado a cabo las ejecuciones de esos testigos de Jehová. El capellán americano tuvo la amabilidad de entregarme en mi celda un periódico eclesiástico de Columbus. Por él me enteré de que los Estados Unidos también detuvieron a testigos de Jehová durante la guerra, y que hasta diciembre de 1945, 11.000 de ellos seguían en campos. Supongo que en tales circunstancias todos los estados respondían a la pregunta de si se negaban a cumplir el servicio militar, y que mi actitud era la misma. No creía que Himmler se equivocara en esta postura. ¿Pudiste intervenir en el caso Niemöller? Sí. Cuando se juzgó el caso del pastor Niemöller en Alemania, envié a uno de mis colaboradores al juicio porque me interesaba tanto el punto de vista oficial como el humano. Este colaborador, el doctor Ziegler, me hizo un informe, del que deduje que el suceso se basaba en parte en un malentendido por parte de las autoridades, y además que no se le acusaba seriamente como yo creía. Presenté entonces el informe al Führer adjunto, Rudolf Hess, preguntándole si él también podía examinar el caso, y algún tiempo después, cuando me encontraba de nuevo en casa del Führer, entablé una conversación sobre el tema y le expuse lo que pensaba de todo el proceso y del posterior fracaso de la dirección. El Führer me dijo: solo pedí una declaración vinculante a Niemöller, que él, como clérigo, no se oponía al Estado. Se negó a darla y, por tanto, no puedo liberarlo. Además de recibir la pensión alimenticia más aceptable posible, él, siendo un gran fumador, consigue los mejores puros y que tiene todos los medios para conseguir información si la quiere. No sé en qué informes se basó el Führer para hacer esta afirmación, pero por lo que a mí respecta, estaba claro que no estaba en condiciones de intervenir de ningún modo en el asunto. Ahora llegamos a la penúltima pregunta. ¿Es cierto que después de la toma del poder, usted hizo alguna revisión de sus puntos de vista sobre los judíos y que todo el tratamiento de los judíos inmediatamente después de la toma de las autoridades han sufrido ciertos cambios? Además, ¿qué se pretendía originalmente para resolver la cuestión judía de una manera completamente diferente? No niego que durante ese tiempo de lucha anterior a 1933 también utilicé duros argumentos polémicos en mis escritos y que aparecieron muchas palabras y frases duras al respecto. Después de la toma del poder pensé, y tenía buenas razones para pensar que el Führer pensaba lo mismo, que ahora era posible abandonar este método para que en este asunto se considerara una cierta igualdad y un trato caballeroso. Por igualdad entendía lo siguiente, y así lo declaré en un discurso público del 28 de julio de 1933 y también en el Congreso del Partido de septiembre de 1933, públicamente en todos los sistemas de radiodifusión, que era imposible, por ejemplo, que los hospitales comunales de Berlín tuvieran un 80% de médicos judíos cuando la proporción era del 30%. Afirmé además en el Congreso del Partido que nos habíamos enterado de las condiciones en que el gobierno del Reich, en relación con todas estas medidas de paridad y aparte de ellas, había hecho excepciones para todos los miembros del pueblo judío que habían perdido a un familiar, padre o hijo, durante la guerra, y utilicé la expresión de que ahora nos esforzaríamos por resolver ese problema de forma caballerosa. Tuvieron un destino trágico, y debo decir que la acción en relación con la emigración y el apoyo a la emigración en muchos países del extranjero tuvo como resultado el agravamiento de la situación. Luego, ocurrieron cosas que fueron tristes y debo decir que me privaron de fuerza interior para seguir apelando al Führer sobre el método que yo favorecía. Como ya he dicho, lo que se dijo aquí recientemente en fraseología velada sobre la policía y se conoció aquí, y de lo que se dio testimonio otro día, lo consideré sencillamente. Tengo una última pregunta. En relación con esta pregunta, quiero presentar una copia de Rosenberg-Queens, documento 326, PES. Está contenido en el libro de documentos, pero aún no ha sido admitido como copia ante el tribunal. Contiene una carta de Rosenberg a Hitler, escrita en 1924, solicitando que no se le propusiera como candidato al Reichstag. Usted participó en todas las fases del desarrollo del nacionalsocialismo, desde su comienzo hasta su final de pesadilla. Participó en su meteórico ascenso y en su pesadillesca caída, y sabe muy bien que todo giraba en torno a una persona. ¿Quiere decirle al tribunal lo que usted mismo hizo y en qué medida podría haber evitado el centralismo del poder en una sola persona y qué hizo para mitigarlo? Primero le muestro el documento que le han entregado y luego el documento 47 SAR,
que también se ha presentado ya al tribunal con el número de copia US 725. Yo sí serví a este movimiento nacionalsocialista desde sus primeros días y fui completamente leal al hombre que admiraba durante esos largos años de lucha, porque vi que la dedicación personal y la pasión de este antiguo soldado alemán funcionaban para su pueblo. En lo que a mí respecta, esta carta se remonta a la época de... ¿Qué sugerencias hizo y justificó públicamente las propuestas para limitar el poder del Führer? Debo decir que yo justifiqué entonces, y esto está totalmente de acuerdo con Adolf Hitler, y justifiqué en mi libro, El mito del siglo XX, la opinión de que el principio del Führer no consiste solo en el hecho de que el Führer y sus asociados estén vinculados por deberes comunes. Además, que el concepto del principio del Führer debe entenderse como la creación de un Senado, o como yo lo he descrito, un Ordensrat, que tendría una función correctiva y deliberativa. Este punto de vista fue subrayado por el propio Führer cuando hizo construir la sala del Senado con 61 escaños en la Casa Marrón de Múnich, porque lo consideraba necesario. Luego justificó de nuevo esta política en un discurso en 1934. El tribunal no cree que esto sea una respuesta a la pregunta de qué hizo para limitar el poder del Führer. Queremos saber qué hizo, si es que hizo algo, para limitar el poder del Führer. Puedo citar los discursos, pero tampoco responderán directamente a la pregunta. Indicarán que yo afirmé que el Estado nacionalsocialista no puede ser una casta que gobierne la nación alemana y que el Führer de la nación no debe ser un tirano. Sin embargo, yo no veía a Adolf Hitler como un tirano, sino que, como muchos millones de nacionalsocialistas, confiaba en él personalmente por la experiencia de 14 años de lucha. No quería limitar su propio poder, aunque era consciente de que eso significaba una excepción personal para Adolf Hitler, que no era compatible con el concepto nacionalsocialista del Estado. Era este principio del Führer, tal como lo entendíamos, o el nuevo orden del Reich. Serví fielmente a Adolf Hitler, y lo que el partido pudo hacer durante esos años también fue apoyado por mí. Y los dolorosos efectos, a causa de los gobernantes equivocados, me fueron atribuidos, en plena guerra, en discursos a dirigentes políticos, cuando afirmé que esta concentración de poder que existía en aquel momento, durante la guerra, solo podía ser un fenómeno de la guerra, y no pertenecía a la concepción nacionalsocialista del Estado. Podían oponerse a ella muchos, podían oponerse a ella 200.000 personas, pero seguir adhiriéndose a ella significaba la muerte de la individualidad para 70 millones. Hablé esto en presencia de los máximos dirigentes de las SS y otros líderes organizativos y Gauleiter. Me puse en contacto con los jefes de las juventudes hitlerianas, junto con mi personal, lleno de la conciencia de que después de la guerra se produciría una reforma en el partido para que se respetaran las antiguas reivindicaciones de nuestro movimiento, por las que yo también había luchado. Sin embargo, esto ya no era posible. El destino había acabado con el movimiento de una manera completamente diferente. ¿Puede indicar un hecho concreto del que se deduzca que el partido, inicialmente, no tenía la idea de llegar al poder en solitario, sino en cooperación con otros partidos? Se trata, por supuesto, de un desarrollo histórico a lo largo de 14 años. Y si se evalúa esta carta aquí, entonces quiero decir que a finales de 1923, tras el colapso del llamado Putsch hitleriano, cuando los representantes del partido fueron arrestados o emigraron a Austria, y cuando me quedé en Múnich con algunos otros, abogué por que hubiera un nuevo desarrollo y que el partido se estableciera en la competición parlamentaria. El Führer, que entonces se encontraba en la prisión de Landsberg, rechazó esta propuesta. Mi personal y yo continuamos intentando influir en él. Sin embargo, el Führer me escribió posteriormente una larga carta manuscrita, que también está en los archivos, y en la que desarrollaba aún más sus razones por las que no aceptaba mi propuesta. Más tarde, junto con eso, aceptó. Y aquí, en esta carta, le pedí. Él accedió más tarde que no me designara como candidato al Reichstag, porque no me sentía merecedor de los privilegios de un diputado del Reichstag a través de la elección al Reichstag, y en segundo lugar, porque me sentía demasiado nuevo en Alemania para expresarme de esta manera después de solo unos pocos años de actividad. Miércoles, 17 de abril de 1946, sesión matinal. Testigo. Usted era el comisario del Führer para los objetivos ideológicos del NSDAP y sus organizaciones afiliadas. ¿Cree usted que como comisario del Führer ejerció sus funciones y que todo lo que dijo y escribió sobre estos objetivos y sobre las llamadas batallas ideológicas sistemáticas contra los judíos
puede considerarse como la dirección oficial del partido y de sus organizaciones afiliadas? Si puedo responder a esta larga serie de preguntas con una sola cosa, me gustaría decir lo siguiente. Mi departamento, en lo que respecta a la educación ideológica, trabajaba con el Departamento de Formación Política de las SS. Estábamos, por supuesto, en contacto permanente con ellos. El llamado «en mi departamento» se leían las directrices de las SS, que aparecían como instrucciones periódicas. Yo mismo las tenía continuamente en mis manos, y durante estos años comprobé que en este Departamento de Formación Política, estas revistas contenían la gran mayoría de artículos muy valiosos con las ideas más comprometidas. Esta es una de las razones por las que, durante estos años, no entré en conflicto con las SS. Con respecto a la cuestión judía, la oposición a este problema se expresó en el programa del Partido Nacional Socialista. Esta es la única declaración oficial por la que se guiaron por los miembros del partido. Todo lo demás que he dicho al respecto, y que otros han escrito sobre ello, eran simplemente razones que se exponían más adelante. Ciertamente, mucho de esto fue aceptado, pero en lo que respecta al Führer y al Estado, estas propuestas no eran normas vinculantes. ¿Era limitado el propósito de la lucha contra los judíos? ¿Preveía usted que los judíos fueran eliminados de la administración económica y estatal, o tenía una vaga idea de medidas serias como el exterminio, etc.? ¿Era ese su objetivo? De acuerdo con el programa del partido, tenía un objetivo en mente: cambiar el liderazgo en el Estado alemán que existió de 1918 a 1933. Este era un objetivo vital. Como de la aniquilación, incluso de la vida económica, no se hablaba entonces, y ayer ya me referí a mis 2 discursos, que están disponibles en imprenta, por los que anuncié que tras el final de esta aguda batalla política habría una revisión del problema o una comprobación. Es cierto que antes se hablaba de las exigencias de la emigración judía de Alemania. Más tarde, cuando las cuestiones se volvieron más críticas, volví a expresar esta idea, en consonancia con las sugerencias de líderes judíos muy destacados de que los desempleados alemanes debían ser deportados a África, Sudamérica y China. Entonces, siguiendo su línea de pensamiento de ayer y de hoy, se pueden distinguir 3 tipos de medidas contra los judíos. Primero, desde 1933 hasta la toma del poder, medidas de propaganda. En segundo lugar, después de 1933, medidas que encontraron su expresión en leyes antisemitas. Y luego, finalmente, después del estallido de la guerra, ciertas medidas que sin duda pueden considerarse un crimen contra la humanidad. ¿Está de acuerdo con esta triple interpretación? Sí, aproximadamente correcto. En sus libros justificaba el objetivo de que todos los alemanes estuvieran unidos en una gran Alemania y que este punto también figuraba en el programa del partido. Sí. ¿Está seguro de que solo fue posible mediante la preparación para la guerra o creía que era posible por medios pacíficos? Al principio de mi testimonio me referí a mi discurso en el Congreso Internacional de 1932. Había una propuesta explícitamente respaldada por el Führer en el sentido de que las 4 grandes potencias debían estudiar y examinar los problemas europeos. Esta propuesta decía que haríamos demandas para las colonias alemanas, Alsacia-Lorena, Tirol del Sur, como una demanda de alemanes separados. Ya oímos todo esto del acusado Göring y del acusado Ribbentrop, y dijimos que no queríamos volver a ello. En cualquier caso, esto no concierne a las SS, directamente nada con las SS. Una pregunta más. ¿Sabía usted que las SS, por lo que respecta a los judíos, seguían objetivos secretos distintos de los publicados oficialmente? De eso es de lo que me he dado cuenta aquí. ¿No sabías nada de tu información? No. El interrogatorio de la Fiscalía a Alfred Rosenberg. Miércoles, 17 de abril de 1946. Sesión matinal. Anoche, durante el interrogatorio principal de su abogado defensor, usted declaró ante el tribunal que había mantenido conversaciones con Reichsführer Heinrich Himmler, campos de concentración, y si no recuerdo mal, dijo que fue en 1938, ¿es correcto? Sí. Declaré que una vez hablé de campos de concentración con él, pero no puedo decir con certeza que fuera en 1938, porque no tomé nota de ello. Muy bien. ¿Le sugirió visitar tal o cual campo, Dachau o algún otro campo, es correcto? Sí, entonces me dijo que debía mirar el campo de Dachau. ¿Y rechazó la invitación? Así es. Y tengo entendido que usted, si no recuerdo mal,
Dijo que porque estaba bastante seguro de que no le enseñaría las cosas poco halagüeñas que había en el campamento. Sí, más o menos asumí que en caso de que realmente hubiera cosas poco halagüeñas, desde luego no las habría visto de ninguna manera. ¿Quiere decir que simplemente asumió que había cosas poco favorecedoras, que no sabía que había cosas poco favorecedoras allí? Lo he oído en la prensa extranjera y ¿Cuándo oyó esto por primera vez en la prensa extranjera? fue ya en los primeros meses de 1933. ¿Y leyó continuamente la prensa extranjera de 1933 a 1938 sobre los campos de concentración en Alemania? No leí nada de la prensa extranjera porque, desgraciadamente, no hablo inglés. Solo me llegaban algunos extractos de vez en cuando, y en la prensa alemana había referencias similares a duras declaraciones que no eran ciertas. Aún recuerdo la declaración del ministro Goering en la que decía que estaba más allá de su comprensión que se escribiera sobre algo así. Pero usted los consideraba verdaderos hasta el punto de que las cosas poco halagüeñas que ocurrían en esos lugares no podían haberle sido mostradas por Himmler. Sí, yo pensaba que en un proceso revolucionario de este tipo se producirían sin duda algunos excesos, que en algunos distritos también podría haber conflictos en tal ocasión, y que el hecho de que continuaran los asesinatos de nacionalsocialistas en los meses siguientes a la toma del poder, probablemente, provocó agudas contramedidas aquí y allá. ¿Cree que estas medidas contra los nacionalsocialistas seguían vigentes en 1938? No. Los principales informes sobre los continuos asesinatos de miembros de las juventudes hitlerianas, policías y miembros del partido llegaron principalmente en 1943 y 1944, pero no recuerdo que se publicaran muchos informes al respecto en los años siguientes. ¿Dijo 1943 y 1944 o 1933 y 1934? 1933 y 1934, lo siento. Pero en cualquier caso, en 1938 usted tenía cierta información en la cabeza que le hacía pensar que no le sería útil inspeccionar esos campos porque no se le mostraría lo que allí ocurría. Así que eso es cierto, ¿no? No, pero dije muy francamente que en determinadas circunstancias podían producirse excesos, y hablé con Himmler sobre este asunto para que supiera en cualquier caso que nos habían informado de tales cosas desde el extranjero y que vigilara sus pasos. Solo una vez recibí una queja dirigida a mí personalmente. Así que, pasando a otro tema, también entendimos que usted dijo ayer que cuando escribió su libro, El mito del siglo XX, estaba expresando su opinión personal y que no pretendía tener un gran efecto en los asuntos públicos. ¿Es esa una declaración justa de su testimonio de ayer con respecto a su libro? No he entendido bien la última frase. Debo decir que escribí El mito del siglo XX entre 1927 y 1928, después de algunas investigaciones históricas y otras investigaciones preliminares. Se publicó en octubre de 1930 con una introducción en la que decía que era una opinión puramente personal y que la organización política a la que pertenecía no era responsable de ella. En su ministerio, llevó a cabo directivas laborales obligando a la gente a abandonar sus hogares y sus comunidades para ir a Alemania y trabajar para el Estado alemán. Luché estos 3 años y cuarto por el reclutamiento de trabajadores en el este de forma voluntaria. De mis actas de una discusión con el Gauleiter-Saukel, ya en 1943, se desprende que todo el tiempo me esforzaba por conseguirlo. También mencioné cuántos millones de folletos, carteles y panfletos distribuí en estos países para que en principio se llevara a cabo. Sin embargo, cuando me enteré de que la multitud de trabajadores alemanes que se enviaban al frente no podían ser reemplazados, ya que las reservas del ejército alemán estaban llegando a su fin, entonces ya no pude protestar contra el reclutamiento de determinados grupos de edad, ni contra la utilización de las autoridades locales y las fuerzas de la gendarmería para facilitar ese trabajo. Ayer ya había... Lo que nos ha dicho es que intentó conseguirlos voluntariamente, y si no funcionó así, entonces los forzó. ¿No es así? Tal coerción tuvo lugar allí, y eso es cierto, y no se discute. Cuando se han producido excesos, y se han producido algunos excesos terribles, he hecho todo lo posible por evitarlos o mitigarlos. De acuerdo. Usted ciertamente tomó una orden en su ministerio que trataba del trabajo obligatorio, ¿no es así? Así es, con fecha 19 de diciembre de 1941. Sí, primero hubo una ley general sobre el trabajo obligatorio. Bueno, puede darlo por hecho.
Creo que es la fecha de su orden relativa al trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio es suficiente, quiero que le quede claro, en los territorios orientales ocupados. Quizás se aceptó en aquella época. Esta orden fue tomada por usted como ministro del Reich para los territorios orientales ocupados. Sí. Muy bien. Por último, sobre la cuestión de los trabajos forzados, diría usted honestamente que su ministerio no era muy responsable de este terrible programa de traslado de personas de sus hogares a Alemania, o diría que debería aceptar una responsabilidad muy considerable por lo que estaba ocurriendo a estos cientos de miles de personas en las zonas ocupadas del este. Ciertamente acepto la responsabilidad de estas leyes que promulgué y de cualquier aplicación de las directivas que fueron promulgadas por mi ministerio. Los gobiernos territoriales eran legalmente responsables de su ejecución. Allí donde se aplicaban estas medidas, a 50 kilómetros de mí, yo mismo me ocupaba de cada caso. Se cometieron muchas exageraciones y excesos. Reconozco que ocurrieron cosas terribles. Intenté intervenir aplicando medidas y gracias a ello, un número exacto de oficiales alemanes fueron juzgados y condenados. Dejando a un lado las cosas horribles que le ocurrieron a la gente, supongamos que no hubo gran violencia. En el hecho mismo de obligarles contra su voluntad, supongo que asumes la responsabilidad de algo más. Sí, exactamente. En cuanto a su actitud hacia el pueblo judío, en su discurso de Frankfurt de 1938 sugirió que todos debían abandonar Europa y Alemania. ¿No es así? ¿Se han utilizado frases de este tipo? Todo lo que tiene que decir es sí o no. ¿Estaban o no estaban en su discurso en Frankfurt en 1938? Sí, pero desde luego no puedo responder sí o no sobre las citas erróneas. No creo que necesite explicar nada más. Solo le he preguntado si lo dijo en Frankfurt en su discurso del día del partido. Sí, eso es esencialmente correcto. Así que en su discurso del día del partido al que se refirió ayer, dijo que utilizó un lenguaje duro sobre los judíos. Creo que en esos días usted objetaba el hecho de que estuvieran en ciertas ocupaciones y cosas de esa naturaleza. ¿Es eso cierto? Dije ayer que en 2 discursos exigí una solución caballerosa y un trato igualitario, y hablé de no permitir que naciones extranjeras nos acusen de discriminar al pueblo judío, mientras esas naciones extranjeras discriminen a nuestra nación. Sí, de acuerdo. ¿Alguna vez habló del exterminio de los judíos? No hablé en general del exterminio de los judíos en el sentido del término. Puede considerar las palabras aquí. El término exterminio fue utilizado por el primer ministro británico. Sabes lo que significan las palabras. Solo dime, ¿dijiste eso o no? Lo dijiste, ¿verdad? No en ningún discurso en ese sentido. Entiendo. ¿Alguna vez habló de esto con alguien sobre el exterminio de los judíos como una cuestión de política pública o de partido? Una vez, en una reunión con el Führer, hubo una discusión abierta sobre esta cuestión acerca de un discurso que se estaba preparando y no se había pronunciado. El sentido del mismo es que ahora había una guerra y que no se debía volver a mencionar esta amenaza. Tampoco se presenta el discurso completo. ¿Cuándo iba a pronunciar este discurso? ¿Aproximadamente en qué fecha? Diciembre de 1941. Entonces escribió comentarios en su discurso sobre el exterminio de los judíos, ¿verdad? Responda sí o no. Ya he dicho que la palabra no tenía ningún significado. Entiendo la palabra y su significado. Le pregunto, ¿utilizó usted la palabra o el término exterminio de los judíos en el discurso que se disponía a pronunciar en el Sportpalast en diciembre de 1941? Para que pueda responder, es muy sencillo. Pudo haber sido, pero no lo recuerdo. Yo mismo no leí las frases del borrador más tarde. ¿En qué forma me expresé? Ya no puedo decirlo. Bueno, entonces probablemente podamos ayudarle con eso. Voy a pedirle que le muestre el documento 1517 PS. Se convertirá en una copia del US 824. También se trata de un memorándum escrito por usted sobre su conversación con Hitler el 14 de diciembre de 1941. Y en el primer párrafo queda bastante claro que usted y Hitler hablaron sobre el discurso que iba a pronunciar el 14 de diciembre de 1941. Sportpalast de Berlín. Y si te fijas en el segundo párrafo, encontrarás estas palabras. Entonces, usted indicó que tenía alguna dificultad con el significado de la palabra, y le voy a preguntar sobre la palabra Ausrottung. Y voy a pedir que me muestren, supongo que está familiarizado con el diccionario alemán-inglés de siempre, el Cassels, ¿no?
¿Conoce la palabra? ¿La ha oído alguna vez? No. Esto es algo en lo que usted estaba interesado. ¿Podría leerle al tribunal cuál es la definición de Ausrottung? No necesito un diccionario extranjero para explicar los diferentes significados de Ausrottung que existen en alemán. Se puede exterminar una idea, un sistema económico, un orden social y, como consecuencia final, también a un grupo de personas. Tantas son las posibilidades que encierra esta palabra. Para esto no necesito un diccionario inglés-alemán. Las traducciones del alemán al inglés suelen ser erróneas, y como en el último documento que me han presentado, he vuelto a oír la traducción Herrenrasse. En el propio documento ni siquiera se menciona Herrenrasse. Sin embargo, aparece el término Ein falsches Herrenmenschentum. Al parecer, aquí todo se traduce en un sentido diferente. De acuerdo, eso no me interesa. Quedémonos en el término Ausrottung. Entonces acepto que usted ha aceptado que significa exterminio o asesinato, tal como se entienden, y que utilizó el término en una conversación con Hitler. Aquí vuelvo a oír una traducción diferente, que de nuevo utilizaba nuevas palabras alemanas, por lo que no puedo hacerme a la idea de lo que quería expresar en inglés. ¿Está usted insistiendo muy seriamente en que aparentemente es incapaz de ponerse de acuerdo conmigo sobre esta palabra o está intentando matar el tiempo? ¿No es usted consciente de que hay muchas personas aquí en esta sala que hablan alemán y que están de acuerdo en que la palabra significa exterminar, erradicar? Significa, por un lado, derrotar, y entonces no se utilizaba en relación con individuos, sino con entidades jurídicas, según ciertas tradiciones históricas. Por otro lado, se utilizaba en relación con el pueblo alemán, y tampoco creíamos que 60 millones de alemanes serían fusilados más adelante. Quiero recordarle que fue en su discurso en el que utilizó el término Ausrottung, pronunciado casi 6 meses después de que Himmler le dijera a Höss, a quien usted escuchó en el estrado de los testigos, que comenzara el exterminio de los judíos. Eso es un hecho, ¿no? No, eso no es correcto. Adolf Hitler dijo en su declaración ante el Reichstag: la nueva guerra mundial se iniciará por estos ataques de los emigrantes y sus colaboradores. Luego, como consecuencia, habrá exterminio y erradicación. Esto se entendió como una consecuencia y como una amenaza política. Aparentemente, una amenaza política similar también fue utilizada por mí antes de la guerra contra América. Y cuando la guerra ya había estallado, aparentemente dije que ya que se había llegado a eso, no era apropiado hablar de ello en absoluto. Bueno, entonces, y de hecho, los judíos fueron exterminados en los territorios ocupados del este, ¿no? Entonces, ¿puedo decir algo sobre el uso de las palabras? Estamos hablando aquí de la destrucción de la judería. También hay una distinción entre judería y judíos. Le pregunté si era un hecho que entonces y más tarde los judíos fueron exterminados en los territorios orientales ocupados que estaban bajo su ministerio. ¿Respondería sí o no? Sí, ayer cité el documento. Sí, y después de eso le dijo al tribunal. O entiendo que al menos quería que el tribunal creyera que fue hecho por la policía sin la participación de ninguno de los suyos. ¿Es eso cierto? Escuché de un testigo que el comisario del distrito habló de estar involucrado en tales cosas en Vilna, y escuché de otro testigo que había informes de otras ciudades de que la policía estaba haciendo eso. Supe por el documento 1184 que el comisario de distrito se opuso de todas las maneras posibles a la llamada cosas escandalosas. ¿Estaba usted en la sala cuando testificó Rudolf Höss? Sí, le he oído. ¿Escuchó la horrible historia de los 2 a 3 millones de asesinatos de muchos judíos que contó en el estrado? Sí. Aunque no está citado aquí, puede aceptarlo de mí. Si quiere rebatirlo, puede hacerlo, y lo estableceremos más tarde. ¿Es usted consciente de que él era un lector de sus libros y sus discursos, este hombre Höss? No sé si ha leído mis libros. Los libros antijudíos existen desde hace 200 años. Así que ofreció su dimisión en octubre de 1944 como ministro del Reich para los territorios orientales ocupados. Octubre de 1944. No le quedaba mucho antes de renunciar a esa fecha, ¿verdad? Los alemanes estaban prácticamente fuera de Rusia. Eso es un hecho, ¿no? A partir del 12 de octubre de 1944, el ejército alemán estaba prácticamente fuera de Rusia. Eso fue una retirada, ¿no? Sí, se trataba de mis tareas ulteriores para el tratamiento político y psicológico de los varios millones de trabajadores del este en Alemania. Se trataba además de los refugiados que venían de los territorios del este y de Ucrania a Alemania.
y de la solución de los problemas económicos, y sobre todo seguía esperando que incluso a esa hora los acontecimientos militares pudieran cambiar en el este. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, fue informado en toda Alemania de que la guerra estaba perdida en octubre de 1944, ¿no es así? En octubre de 1944 se sabía que la guerra estaba perdida. No, no lo sabía. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Tengo algunas preguntas en relación con las actividades del acusado en los territorios orientales. De acuerdo, general. Acusado Rosenberg, ¿en qué momento empezó usted a participar personal y directamente en la preparación de un ataque contra la Unión Soviética? Nunca empecé. ¿No fue su nombramiento el 20 de abril de 1941 como comisario para el control central de los asuntos relacionados con las zonas de Europa del Este en conexión directa con los preparativos para el ataque alemán a la Unión Soviética? No fue un ejercicio de planificación en el que yo participara. Fue solo la consecuencia de una decisión que ya se había tomado y sobre la que nadie me había consultado. Solo se me informó de esta decisión y de que se habían dado las órdenes militares correspondientes. Por lo tanto, no tuve... Bueno, como solo tengo que responder sí o no, he respondido a su pregunta. No. Pero usted no niega el hecho de que este nombramiento tuvo lugar en abril de 1941. ¿Se sabe que se me encomendó esta misión? En este nombramiento, Hitler le dio amplios poderes. Cooperó usted con las más altas autoridades del Reich, recibió información de ellas y convocó a representantes de las autoridades del Reich a reuniones. En particular, ¿cooperó usted con Göring, con el ministro de Economía y con Keitel? ¿Lo confirma? Responda brevemente. Me ha hecho 3 preguntas al mismo tiempo. La primera pregunta es si recibí amplia autoridad. No recibí ninguna autoridad en absoluto. Así que mi respuesta a esa pregunta es no. La segunda pregunta es si tuve reuniones. Respondo: sí. Huelga decir que mantuve reuniones con todas las autoridades superiores del Reich relacionadas con el Este. Tenía que hacerlo de acuerdo con la tarea que se me había asignado. ¿Podría responder brevemente a la siguiente pregunta? Inmediatamente después de su nombramiento del 20 de abril de 1941, ¿tuvo una reunión con el jefe del OKV? Sí, visité al mariscal de campo Keitel. ¿Tuvo alguna conversación con Brauchitsch y Rüder en relación con su nombramiento? Que yo recuerde, no hablé con Brauchitsch y tampoco tuve conversaciones con el almirante Reuter en aquella época, que yo recuerde. ¿Consultó con el acusado Funk? ¿Nombró al Dr. Schlotterer 133 como su representante permanente? El entonces ministro del Reich Funk, por supuesto, sabía de mi nuevo nombramiento y designó al Dr. Schlotterer como intermediario entre su ministerio y yo. ¿Tuvo usted conversaciones con el general Thomas, el secretario de Estado Ricke y el secretario de Estado Backe sobre la explotación económica de las regiones orientales? Creo que no hablé con Thomas. A los otros señores que acaba de mencionar los conocí más tarde. A Ricke lo llevé más tarde a mi ministerio para que sirviera de enlace con la sede económica del Este. A Backe primé, huelga decirlo, también lo conocí más tarde. En cuanto al general Thomas, ni siquiera recuerdo si le conocí personalmente. En cualquier caso, nuestra relación fue muy superficial. Entonces tengo que presentar los documentos que usted mismo ha mencionado. Usted negoció con el ministro de Asuntos Exteriores, como resultado de lo cual el acusado Ribbentrop nombró a Grosskopf enlace permanente con su personal y asignó al doctor Bräutigam como representante del departamento político. ¿Es eso correcto? Así es. El ministro de Asuntos Exteriores del Reich fue informado de todo esto y nombró al entonces cónsul general Grosskopf como su representante. ¿Recibió usted a los representantes responsables del Ministerio de Propaganda? ¿Fritzsche, Schmidt, Glassman y otros? Sí, es muy posible que fuera así. Conocí a la mayoría de estos caballeros por primera vez en aquella época. Huelga decir que tuve que familiarizarme con mi misión. ¿Negoció con el jefe del Estado Mayor de la CSA para poner a su disposición a los líderes más experimentados de la CSA? Por supuesto, hablé con el jefe del Estado Mayor de la CSA para que me proporcionara personal adecuado en caso de ocupación de las regiones orientales. Entonces no negará que hubo un centro de coordinación para la preparación de actividades relacionadas con el ataque a la URSS. En la forma que usted dice, no, porque todas las tareas que resultaron de la guerra anticipada con la Unión Soviética fueron asignadas a las autoridades militares. Las medidas económicas fueron elaboradas por Göring. Como se vio después, las grandes tareas fueron asignadas a la policía. Yo solo estaba a cargo del departamento político de enlace
que debía discutir los problemas políticos del Este, informar y discutir con las autoridades correspondientes todas las cuestiones de orden político y administrativo que pudieran surgir e informarles de la línea política. Básicamente, lo hice todo de la manera descrita en mi discurso del 20 de junio. Muy bien. Un mes y medio antes del traicionero ataque alemán a la Unión Soviética, usted redactó una instrucción para todos los Reichskommissars de las regiones orientales ocupadas. ¿No lo niega? Ya lo mencioné ayer. De acuerdo con nuestro deber, yo y mi personal hemos elaborado borradores preliminares. Estos borradores, en la forma en que están disponibles aquí y en la que me fueron presentados, no han sido publicados. Volveré sobre esta cuestión. En el informe que usted presentó a Hitler el 28 de junio de 1941, sobre el trabajo preparatorio de las cuestiones relativas al territorio de Europa Oriental, usted indicó que había mantenido una conversación con el almirante Canaris, durante la cual le pidió a Canaris, en interés de las tareas de contrainteligencia, que asignara personas que, mientras trabajaban como oficiales de contrainteligencia, pudieran al mismo tiempo actuar como trabajadores políticos. ¿Lo confirma? Volveré sobre esta cuestión. En el informe que usted presentó a Hitler el 28 de junio de 1941, sobre el trabajo preparatorio de las cuestiones relativas al territorio de Europa Oriental, usted indicó que había mantenido una conversación con el almirante Canaris, durante la cual le pidió a Canaris, en interés de las tareas de contrainteligencia, que asignara personas que, mientras trabajaban como oficiales de contrainteligencia, pudieran al mismo tiempo actuar como trabajadores políticos. ¿Lo confirma? No, eso es incorrecto. Oí que el almirante Canaris había creado un grupo de ucranianos y de otras nacionalidades para llevar a cabo actos de sabotaje u otros trabajos. Le visité una vez y le pedí que no interfiriera en los trabajos preparatorios de carácter político, cosa que me prometió que haría. ¿No niega haberse reunido con Canaris? ¿No niega haberse reunido con Canaris? No lo haré. ¿Y la conversación durante la cual usted pidió a Canaris, en interés de la inteligencia, que le asignara hombres para ayudarle, lo niega? ¿Y la conversación durante la cual usted pidió a Canaris, en interés de la inteligencia, que le asignara hombres para ayudarle, lo niega? No, sí, lo niego. Pero no niego que, por supuesto, si Canaris tenía alguna noticia política importante e interesante, debería habérmela comunicado. Pero yo no tenía ninguna organización de contrainteligencia o espionaje. En aquellos años no tenía... Muy bien. Sigamos. En la instrucción, esto es todo sobre objetivos de guerra para todos los Reichskommissars de las regiones orientales ocupadas del 8 de mayo de 1941, este es el documento 1030 PS, dice: esta lucha que se avecina será una lucha por el suministro de materias primas y alimentos para Alemania y toda Europa. Muy bien. Sigamos. En la instrucción, esto es todo sobre objetivos de guerra para todos los Reichskommissars de las regiones orientales ocupadas del 8 de mayo de 1941, este es el documento 1030 PS, dice: esta lucha que se avecina será una lucha por el suministro de materias primas y alimentos para Alemania y toda Europa. ¡Sí! ¿Así que lo confirmas? Sí, por supuesto. Este documento se redactó como borrador en mi departamento. Eso es correcto, no lo discuto. No se extienda demasiado, se lo recuerdo una vez más. Responda brevemente a mis preguntas. Usted ha confirmado esta posición, y eso es suficiente. El documento, sí. Estas son sus declaraciones antes del ataque a la Unión Soviética. Ahora le recordaré, sin mostrarle el documento, porque este documento ya ha sido mostrado muchas veces, el acta de la reunión con Hitler el 16 de julio de 1941. ¿Ha asistido a esta reunión? ¡Sí! Allí Hitler dijo en ese momento que todos los estados bálticos deberían convertirse en una provincia del Reich, al igual que Crimea con sus distritos adyacentes debería convertirse en una provincia del Reich. Las regiones del Volga deberían convertirse en una provincia del Reich, al igual que la región de Bakú debería convertirse en una provincia del Reich. ¿Recuerda estas declaraciones de Hitler? La primera vez que vi este documento fue aquí. Es el acta de Bormann. El Führer habló entonces largo y tendido. No tomé notas exactas, pero habló de Crimea y de que, en vista de la extraordinaria fuerza de la Unión Soviética, no debería haber allí ninguna persona armada después. Te pregunto, ¿dijo eso? Del documento, y también de mi discurso, se desprende cómo imaginé el derecho de los pueblos del Este a la autodeterminación dentro de la nueva estructura estatal. Y como puede verse aquí,
polemicé con el Führer. Esto se ve aquí. ¿Cómo argumenté? No le estoy preguntando por eso. Le pregunto ahora. ¿Estaba usted de acuerdo con las propuestas de Hitler o se oponía a ellas? Sí, me opuse, e incluso consta en acta. El tribunal no está interesado en la cuestión de si se puede probar. La cuestión es si usted está de acuerdo con ello. Me parece que usted puede responder a eso. Dígame, ¿estaba de acuerdo o no? Estuve de acuerdo con muchos de los puntos, y con otros no. Pero había al menos entre 10 y 15 puntos en total. Muy bien. Le haré algunas preguntas más sobre su trato a la población, aunque ya hemos oído bastante sobre ese trato. Dejémoslo ahí. Le he preguntado por Crimea. Usted dijo que Hitler propuso anexionar Crimea a Alemania. Recuerda que usted no solo compartía esos planes, sino que incluso ideó nuevos nombres para las ciudades. Decidió cambiar el nombre de Simferopol por el de Gotemburgo y el de Sebastopol por el de Theodorichshafen. ¿Lo recuerda? Sí, así es. El Führer me dijo que cambiara el nombre de estas ciudades. Hablamos de renombrar muchas otras ciudades también. Sí, por supuesto. Así que admite que se dedicó a cambiar el nombre de Simferopol y Sebastopol. Usted también participó en la transformación del Cáucaso y tenía un cuartel general especial bajo su mando. ¿Le pido que responda a eso o no? Correcto. Usted incluso eligió a un bribón de los emigrantes, el príncipe Bagration Mukransky, como heredero georgiano al trono. ¿Es esto correcto? Respóndame brevemente. Sí, así es. Hablamos de él, pero rechazamos a ese candidato. Acusado Rosenberg, usted dirigió una carta a Himmler el 2 de abril de 1943 sobre este incidente, sobre el fusilamiento de cientos de ciudadanos soviéticos en el distrito de Suman, porque este lugar era necesario para la caza. Tal carta la dirigió usted a Himmler. Se preguntó hasta junio de 1943 cuáles serían las consecuencias de esta carta. En primer lugar, informé al jefe de la policía alemana y tuve que esperar a ver qué hacía él como responsable de los dispositivos de seguridad en Ucrania. Al no recibir una explicación más detallada, me quejé de este incidente al Führer personalmente. ¿Cuándo se presentó ante Hitler? Esta queja al Führer se tramitó a mediados de mayo de 1943. Era bastante voluminosa, así que, por supuesto, había estado dando vueltas hasta entonces unas semanas con el Führer. Desde el 2 de abril hasta mediados o finales de mayo transcurrieron 5 o 6 semanas, de modo que las cosas fueron muy deprisa. Primero la denuncia tuvo que ser analizada con cierto detalle por Lammers y Bormann. Luego el Führer tuvo que tomar una decisión y dar instrucciones, y entonces me invitaron. Acusado Rosenberg, ¿es cierto que las deportaciones y ejecuciones de judíos en Francia fueron llevadas a cabo por su organización con el fin de apoderarse de los interiores y objetos de valor que pertenecían a estos judíos? Es muy cierto que recibí una orden gubernamental para confiscar los archivos, los objetos de arte y, más tarde, los utensilios domésticos de los ciudadanos judíos de Francia. La deportación masiva de judíos solo podía aumentar sus ingresos por confiscaciones e incautaciones, ¿no? No, la deportación de los judíos no tuvo nada que ver con ello. La sugerencia de estas medidas se dio solo cuando me informaron de que las personas judías responsables ya no eran responsables de sus instituciones, castillos y apartamentos, que habían abandonado París y otros lugares y no habían regresado. Una vez deportados, los judíos desaparecieron. ¿Es eso cierto? Cuando entraron las tropas alemanas, París estaba casi completamente vacía. Los parisinos que quedaban y los habitantes de las ciudades del norte de Francia regresaron con el tiempo. Pero, según me informaron, la población judía no regresó a esas ciudades, especialmente a París. Así que no fueron deportados, sino que escaparon. Creo que el número de los que escaparon fue de 5, 6 o 7 millones. Acusado Rosenberg, ¿quiere decir con esto que en un momento posterior, cuando se llevaron a cabo nuevas medidas de deportación durante la ocupación alemana de Francia, los apartamentos y casas de las personas deportadas no fueron incautados por su organización? No, no puedo decirlo así. Pudo haber sido que los apartamentos de personas judías que fueron arrestadas también fueran confiscados bajo ciertas circunstancias, pero no puedo dar información precisa sobre eso. Podría decirse, por tanto, que las medidas de deportación dieron a su organización una gran oportunidad de éxito en las incautaciones y confiscaciones. ¿Es eso cierto? No, eso no es coherente con los hechos. Pero como se puede ver en el informe que la Fiscalía francesa ha hecho aquí, lo que realmente estaba ocurriendo
era básicamente el precintado de los apartamentos confiscados por parte de la policía. Hubo un periodo de gracia de 2 meses para ver si los propietarios de estos apartamentos, y solo después de que se comprobara que esto no había sucedido, se transportaron a Alemania los utensilios domésticos para aquellos cuyas casas habían sido alcanzadas por las bombas. Esto se desprende del informe que la Fiscalía francesa ha presentado aquí.